No sirves para nada, viejo. Ya deberías estar en un asilo. Las palabras de mi hijo Ignacio resonaron en el pequeño comedor de mi casa mientras sostenía mi pastel de cumpleaños número 67. Todos los presentes quedaron en silencio, incluyendo a mi nieto Santiago, quien me miraba con ojos confundidos. Un nudo se formó en mi garganta mientras intentaba mantener la compostura. Yo, Ernesto Jiménez, había trabajado la tierra por más de 50 años. Había criado a este hombre que ahora me humillaba frente a los pocos invitados que vinieron a celebrar conmigo. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Ignacio, por favor, es su cumpleaños, dijo Esperanza, mi vecina de toda la vida, mientras colocaba su mano sobre mi hombro. No es momento para discutir. ¿Discutir qué? ¿La verdad? Ignacio dejó su copa de vino en la mesa con demasiada fuerza. Mi padre vive en esta casa destartalada, con estas tierras improductivas, cuando podría estar viviendo cómodamente si me dejara administrar sus propiedades. El comedor que tanto me había costado construir, donde había colocado cada tabla con mis propias manos, de repente parecía pequeño y sofocante. Santiago, mi nieto de 10 años, se acercó a mí y tomó mi mano callosa. «Abuelito, ¿podemos cortar el pastel?», preguntó con voz tímida, intentando cambiar el tema. «Claro que sí, mijito», respondí, tratando de sonreír. «Ayúdame a apagar las velas». Ignacio bufó y se apartó, sacando su teléfono del bolsillo. Lo vi teclear furiosamente mientras hablaba en voz baja con Vicente, ese abogado que siempre lo acompañaba y que me miraba como si yo fuera un estorbo, un obstáculo en su camino. La fiesta continuó en una tensión palpable. Los pocos invitados, principalmente vecinos de años y algunos amigos de mi época como agricultor, intentaban mantener conversaciones triviales. Dolores, mi exesposa y madre de Ignacio, no había venido. Hacía años que vivía en la ciudad, después de abandonarme cuando Ignacio era un adolescente. Cuando todos se fueron, me quedé limpiando solo. Santiago había querido quedarse, pero Ignacio insistió en llevárselo. «Tiene clases mañana temprano», dijo secamente, aunque era sábado por la noche. Esa noche, sentado en mi mecedora en el porche, contemplé mis tierras bajo la luz de la luna. 12 hectáreas que habían pertenecido a mi familia por generaciones. Tierras que habían alimentado a los Jiménez por más de un siglo, aunque últimamente no había podido trabajarlas como antes debido a mi artritis. Mi hijo las veía como un desperdicio, una oportunidad de negocio perdida. Para mí, eran mi historia, mi legado. El lunes por la mañana, el ruido de un automóvil me despertó. Me levanté con dificultad, mis huesos protestando como siempre. Al mirar por la ventana, vi el lujoso carro de Ignacio estacionándose frente a mi casa. Me sorprendió verlo tan temprano, especialmente después de lo ocurrido en mi cumpleaños. «Buenos días, papá», dijo al entrar, sin esperar invitación. Vestía un traje caro, de esos que nunca podría haberme permitido en mis mejores tiempos. Traje desayuno. Colocó una bolsa de pan dulce sobre la mesa de la cocina. Lo miré con suspicacia mientras preparaba café en mi vieja cafetera. «¿A qué debo el honor?», pregunté, sin poder evitar el tono sarcástico. «Vine a disculparme», respondió, sentándose. «Me pasé el otro día. El estrés del trabajo, ya sabes». Asentí, aunque no le creía. En 30 años Ignacio nunca se había disculpado por nada. «Santiago preguntó por ti», continuó, sacando un sobre de su saco. «De hecho, quiere quedarse contigo este fin de semana». «Me encantaría», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aliviaba un poco. Adoraba a mi nieto, el único que parecía valorar mi compañía. «Perfecto. Y ya que estamos hablando de familia», deslizó el sobre hacia mí. «Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a todos». Abrí el sobre con manos temblorosas. Eran documentos legales, llenos de términos que apenas entendía. Pero una cosa quedó clara. Querían mis tierras. «Es un proyecto de desarrollo», explicó Ignacio con entusiasmo fingido. «Condominios de lujo, un campo de golf, tiendas. Vicente y yo llevamos planeándolo 2 años. Tus tierras son perfectas por su ubicación». «Son tierras de cultivo», protesté. «Eran tierras de cultivo», me corrigió. «Ahora son solo 12 hectáreas desperdiciadas porque eres demasiado viejo para trabajarlas y demasiado terco para venderlas».
Sentí cómo la ira subía por mi garganta. Son mi legado para Santiago. Ignacio se rió. ¿Legado? ¿Qué va a hacer Santiago con unas tierras de cultivo? Él va a estudiar en el extranjero. Será un hombre de negocios como yo. Con este proyecto podríamos asegurar su futuro de verdad. Mi respuesta es no, dije firmemente, devolviéndole los papeles. Estas tierras han estado en nuestra familia por generaciones. No las venderé para que construyan condominios para ricos. El rostro de Ignacio se endureció. Sabía que dirías eso. Por eso vine preparado. Sacó otro documento. ¿Recuerdas cuando te presté dinero para arreglar el techo hace 3 años? Firmaste un pagaré. Lo recordaba. Habían sido 50,000 pesos que él insistió en prestarme cuando una tormenta dañó parte del techo. Había estado pagándole poco a poco. He estado pagando puntualmente, protesté. Pero no es suficiente, respondió con frialdad. Según los términos, puedo exigir el pago completo si considero que hay riesgo. Y viendo cómo vives, definitivamente hay riesgo. Esto es extorsión, murmuré. Es negocios, papá. Algo que nunca entendiste. Se levantó alisando su traje. Tienes una semana para reconsiderar. Firma los papeles de la venta y olvidaré la deuda. De lo contrario, tendré que tomar medidas. ¿Me estás amenazando? Me puse de pie, sintiendo cómo mi cuerpo viejo se tensaba, preparado para una pelea que sabía que no podía ganar. Te estoy ofreciendo una salida. Podrías vivir cómodamente en un departamento en la ciudad, cerca de Santiago. ¿No es eso lo que quieres? Su tono era condescendiente, como si hablara con un niño. Lo que quiero es que respetes mi decisión, respondí. Estas tierras no están a la venta. Ignacio suspiró dramáticamente. Eres igual de terco que siempre. Por eso mamá te dejó. Por eso estás solo. Recogió su maletín. Una semana, papá. Piénsalo bien. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana durante horas. Las palabras de mi hijo habían abierto viejas heridas. Recordé los años de trabajo duro, las manos ampolladas, los días sin descanso para asegurar que Ignacio tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Lo envié a buenas escuelas, vendí parte de nuestras tierras originales para pagar su universidad. Y ahora, él quería quitarme lo poco que me quedaba. Al mediodía, escuché otro carro acercándose. Era el viejo pick-up del comandante Rubén Galván, mi amigo desde la infancia. Venía a menudo a visitarme, a compartir un café y recordar los viejos tiempos. «Te ves como si hubieras visto un fantasma, Ernesto», comentó al entrar. Le conté sobre la visita de Ignacio, mostrándole los documentos que había dejado. «Esto no me gusta», dijo Rubén después de revisarlos. «Este contrato está lleno de letras pequeñas. Prácticamente te dejaría en la calle. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero para pagarle de golpe y no quiero vender mis tierras». Rubén se quedó pensativo. «Tengo un sobrino que es abogado en Guadalajara. Le enviaré estos documentos para que los revise. Mientras tanto, no firmes nada». «No planeo hacerlo», aseguré. «Y sobre Santiago», continuó Rubén. «¿De verdad vendrá este fin de semana?» «Eso dijo Ignacio. Ten cuidado, amigo. Conozco a tu hijo desde que era un chamaco y nunca hace nada sin un motivo». Sus palabras me inquietaron. Ignacio había cambiado mucho desde que se mudó a la ciudad y se convirtió en empresario. El niño que una vez corrió por estos campos, que me ayudó a sembrar maíz y frijol, se había transformado en un extraño ambicioso que veía a su propio padre como un obstáculo. Esa tarde, decidí visitar a Esperanza. Su casa estaba a unos 500 metros de la mía, un pequeño trayecto que hacía a menudo. Ella había enviudado hace 5 años, y desde entonces nos habíamos vuelto más cercanos. No era romance, aunque algunos vecinos chismosos lo insinuaran. Era una amistad basada en el respeto mutuo y la soledad compartida. ¿Ignacio realmente dijo eso?, preguntó indignada después de escuchar mi relato. ¿Cómo puede tratar así a su propio padre? «Ha cambiado», respondí simplemente. «O quizás siempre fue así y no quise verlo». Esperanza negó con la cabeza. «Te recuerdo trabajando de sol a sol para darle lo mejor. Vendiste parte de tus tierras para pagar su educación. Y ahora quiere el resto», dije con amargura. «¿Qué harás si cumple su amenaza?». Era una pregunta que me atormentaba. Si Ignacio exigía el pago completo del préstamo, no tendría forma de pagarlo. Podría perder mi casa, mis tierras, todo. «No lo sé», admití.
pero no voy a rendirme sin pelear. Esperanza tomó mi mano, sus dedos cálidos contra mi piel curtida por el sol y el trabajo. No estás solo, Ernesto. Todos en el pueblo te conocen. Saben la clase de hombre que eres. Te ayudaremos. Sus palabras me reconfortaron, aunque sabía que contra el dinero y las influencias de Ignacio, el apoyo del pueblo significaría poco. Al regresar a casa, encontré otra sorpresa. Un carro desconocido estaba estacionado frente a mi puerta. Un hombre alto y delgado esperaba en el porche. Vicente Mendoza, el socio de Ignacio. Señor Jiménez, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero no molestarlo. Ya lo está haciendo, respondí bruscamente. ¿Qué quiere? Solo hablar. Ignacio me contó sobre su desacuerdo. Se ajustó las gafas con gesto calculado. Creo que puedo ofrecerle una perspectiva diferente. A regañadientes, lo dejé entrar. No confiaba en él, pero quería saber qué más tramaban. Su hijo está preocupado por usted, comenzó, sentándose sin esperar invitación. Vivir solo a su edad, en una casa tan aislada. He vivido aquí toda mi vida, lo interrumpí, y planeo seguir haciéndolo. Vicente asintió comprensivamente, aunque sus ojos revelaban impaciencia. Nadie quiere quitarle su hogar, señor Jiménez, pero estas tierras tienen un potencial que usted no puede aprovechar. Nuestro proyecto crearía empleos, desarrollaría la región. ¿Y qué gano yo, además de perder mi patrimonio? Seguridad financiera, respondió rápidamente. Un apartamento moderno en la ciudad, cerca de su familia, atención médica de calidad y una suma considerable en efectivo. No me interesa, respondí firmemente. La falsa amabilidad de Vicente se evaporó. Señor Jiménez, seré franco. Este proyecto va a realizarse, con o sin su cooperación. Las tierras colindantes ya están aseguradas. Las suyas son las únicas que faltan. Entonces tendrán un hueco en su precioso desarrollo. Respondí con una sonrisa desafiante. Vicente se inclinó hacia adelante. Ignacio me contó sobre el préstamo. Si no coopera, no solo exigiremos el pago inmediato. También revisaremos sus impuestos de los últimos 10 años. ¿Está seguro de que todo está en regla? Sentí un escalofrío. Como muchos pequeños agricultores, no siempre había declarado todas mis ventas. Nada grave, pero suficiente para causarme problemas. Eso es amenazar, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. Es informarle de las consecuencias, corrigió levantándose. Piénselo bien, señor Jiménez. Esta oferta es generosa, considerando las circunstancias. Después de que Vicente se fue, me senté en el porche, observando el atardecer sobre mis campos. Campos que habían alimentado a mi familia por generaciones. Campos que ahora querían convertir en condominios de lujo y un campo de golf. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Santiago. Abuelito, ¿es verdad que voy a quedarme contigo este fin de semana? Su voz infantil estaba llena de entusiasmo. Eso me dijo tu papá, respondí, sintiendo cómo mi corazón se aligeraba. Qué bueno, tengo muchas cosas que contarte, y quiero que me enseñes a pescar como prometiste. Claro que sí, mijito. Te enseñaré todo lo que sé. Después de colgar, me quedé pensando en Santiago, en cómo sus ojos se iluminaban cuando le contaba historias de mis días como agricultor, en cómo escuchaba atentamente cuando le explicaba sobre las plantas y los animales. Ignacio nunca había mostrado ese interés. Esa noche no pude dormir. Las amenazas de Ignacio y Vicente resonaban en mi mente. Sabía que no se detendrían. Para ellos, yo era solo un viejo obstinado que se interponía en su camino hacia la riqueza. Al amanecer, tomé una decisión. No vendería mis tierras, pero tampoco esperaría pasivamente a que me atacaran. Si querían guerra, la tendrían. Pero yo elegiría el campo de batalla. Llamé a Rubén temprano. Necesito tu ayuda, le dije, y la de tu sobrino abogado. Cuenta con ello, respondió sin dudar. ¿Qué tienes en mente? Una lección, respondí. Una lección que mi hijo nunca olvidará. El plan comenzaba a formarse en mi mente. Usaría la visita de Santiago ese fin de semana como parte de mi estrategia. Ignacio creía que podía manipularme usando a mi nieto, pero yo le mostraría que un viejo agricultor tenía más astucia de lo que él pensaba. Ignacio cree que no sirvo para nada,
le dije a Rubén. Le demostraré lo equivocado que está. Mientras colgaba el teléfono, sentí una determinación que no había experimentado en años. Mi hijo me había subestimado, y ese sería su mayor error. El jueves recibí otra visita inesperada. Un carro oficial se detuvo frente a mi casa, y 2 hombres con trajes bajaron. Se identificaron como inspectores de la Secretaría de Hacienda. «Estamos realizando una auditoría aleatoria en la región», explicó uno de ellos, aunque su mirada evasiva me dijo que no había nada de aleatorio en su visita. Los dejé revisar mis escasos registros financieros, consciente de que Vicente había cumplido su amenaza. Después de 1 hora de preguntas incómodas y comentarios condescendientes, se fueron, prometiendo volver con hallazgos preliminares. Apenas se fueron, llamé a Rubén. «Ya comenzaron», le dije. «Hacienda estuvo aquí». «Esos cabrones no pierden tiempo», gruñó Rubén. «Pero no te preocupes. Mi sobrino ya está trabajando en tu caso. Dice que el pagaré que firmaste tiene cláusulas abusivas que podrían invalidarlo». «¿De verdad?». Sentí un rayo de esperanza. «Sí, pero necesitará tiempo. Mientras tanto, sigue con el plan. Deja que crean que te están acorralando». Esa tarde, visité el Banco del Pueblo. Retiré mis escasos ahorros y los guardé en un lugar seguro en mi casa. Si Ignacio planeaba congelar mis cuentas, no encontraría nada. El viernes, Esperanza vino a visitarme, trayendo comida casera y noticias del pueblo. «Todo el mundo está hablando sobre los inspectores de Hacienda», me dijo mientras servía café, «y sobre los planes de construcción. Parece que tu hijo y su socio han estado comprando tierras por toda la región». «No me sorprende», respondí. «Siempre ha sido ambicioso». «Ambición no es malo, Ernesto. Pero lo que está haciendo…», negó con la cabeza. «No es forma de tratar a un padre». «¿Recuerdas cuando Ignacio era niño?», pregunté sintiendo nostalgia. «¿Cómo corría por los campos? ¿Cómo me ayudaba con la cosecha?». «Era un buen niño», asintió Esperanza. «¿Qué cambió?». «La ciudad, supongo. El dinero. O quizás siempre tuvo esta parte oscura dentro de él, y yo estaba demasiado ocupado trabajando para notarlo». Esperanza tomó mi mano, un gesto que se había vuelto habitual entre nosotros. «¿Estás seguro de querer seguir con esto? Podrías aceptar su oferta, mudarte a la ciudad, y renunciar a todo lo que construí, a mis recuerdos, a mi independencia». Negué firmemente. «No, Esperanza, esta tierra es mi vida. Si me rindo ahora, ¿qué clase de ejemplo le daría a Santiago?». «Tienes razón», concedió, «y te apoyaré, pase lo que pase». Sus palabras me dieron fuerza. Mientras Esperanza se iba, vi otro carro acercándose. Era Ignacio, con Santiago en el asiento trasero. «¡Abuelito!», gritó mi nieto corriendo hacia mí en cuanto el carro se detuvo. Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo sus pequeños brazos rodeaban mi cintura. «Te extrañé, mijito», le dije revolviendo su cabello. Ignacio bajó del carro con una sonrisa tensa. «Recógelo el domingo por la tarde», me dijo, entregándome una pequeña mochila. «Y piensa en nuestra conversación. El tiempo se acaba». «Lo haré», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Que tengas buen fin de semana». Mientras Ignacio se alejaba, Santiago tiraba de mi mano, ansioso por mostrarme un libro que había traído. «Es sobre agricultura tradicional», explicó emocionado. «Quiero aprender todo lo que tú sabes, abuelito». Y miré a mi nieto, tan diferente de su padre, y sentí una determinación renovada. No solo luchaba por mis tierras y mi dignidad, luchaba por el futuro de Santiago, por el legado que algún día sería suyo. «Te enseñaré todo, mijito», prometí, empezando por la lección más importante de todas. Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Esa noche, mientras Santiago dormía en la habitación que siempre mantenía lista para él, me senté en el porche y llamé a Rubén. «Santiago está aquí», le informé. «Todo está listo para mañana». «Perfecto», respondió Rubén. «Vicente ha estado haciendo preguntas en el pueblo. Cree que te tiene acorralado. Dejemos que lo siga creyendo», dije con una sonrisa que nadie podía ver en la oscuridad. «La trampa está lista. Solo necesitamos que caigan en ella». Al colgar, miré hacia el cielo estrellado que había contemplado toda mi vida. Mañana comenzaría mi contraataque. Mañana le demostraría a mi hijo que este viejo agricultor aún tenía mucho que ofrecer. «No sirvo para nada, murmuré. «Ya veremos, hijo, ya veremos».
El sábado amaneció con el canto de los gallos que aún mantenía por costumbre. Santiago se despertó temprano, emocionado por el día que pasaríamos juntos. Mientras preparaba el desayuno, observé a mi nieto hojeando su libro de agricultura. ¿De verdad te interesa tanto el campo, mijito?, le pregunté mientras servía los huevos recién cocinados. Sí, abuelito. En la escuela tenemos un proyecto sobre oficios tradicionales, y yo escogí la agricultura. Papá dice que es cosa del pasado, pero a mí me parece importante. Sonreí con orgullo. Tu papá no siempre piensa así, ¿sabes? Cuando era niño, me ayudaba con las siembras. Conocía cada rincón de estas tierras. Santiago dejó su libro a un lado. ¿De verdad? Papá nunca me habla de cuando era chico. Oh, tengo muchas historias, respondí, sirviéndole jugo de naranja. Después del desayuno, mientras preparamos los anzuelos para pescar, te contaré algunas. Después de comer, saqué mi viejo equipo de pesca. Mientras limpiábamos y preparábamos los anzuelos, le conté a Santiago cómo su padre, a su edad, había pescado un bagre tan grande que casi lo arrastra al agua. Trabajamos duro, pero éramos felices, expliqué. Tu padre aprendió el valor del esfuerzo, de cuidar la tierra que te da de comer. Entonces, ¿por qué ahora quiere vender tus tierras? La pregunta me sorprendió. No esperaba que Santiago estuviera al tanto de la situación. ¿Cómo sabes eso? Lo escuché hablar con Vicente anoche. Dijeron que tenías que firmar unos papeles este fin de semana. Santiago bajó la mirada. Y que yo debía convencerte. Sentí que la sangre me hervía. Ignacio no solo quería quitarme mis tierras, sino que planeaba usar a su propio hijo como herramienta para manipularme. ¿Te dijeron exactamente qué hacer?, pregunté, manteniendo mi voz calmada a pesar de la ira. Santiago asintió. Vicente le dio a papá un sobre para ti. Me dijeron que te preguntara sobre el futuro, que te dijera que quiero que vivas cerca de nosotros en la ciudad. Miró hacia sus zapatos. Pero yo no quiero que vendas tus tierras, abuelito. Me gusta venir aquí. Lo abracé fuertemente. No te preocupes, mijito, no venderé nada, pero necesito que me ayudes con algo importante. ¿Puedes guardar un secreto? Sus ojos se iluminaron con la emoción de la complicidad. Claro que sí. Bien. Vamos a pescar, y en el camino te explicaré. Mientras caminábamos hacia el pequeño arroyo que atravesaba mi propiedad, le expliqué a Santiago una versión simplificada de mi plan. Le dije que su padre y Vicente estaban haciendo algo incorrecto, y que el comandante Galván nos ayudaría a detenerlos. ¿Como en las películas de policías?, preguntó emocionado. Algo así. Sonreí. Pero nadie debe saber que estamos preparados. Cuando vuelvas con tu papá mañana, debes actuar como si no supieras nada. ¿Entiendes? Santiago asintió solemnemente. Seré un espía secreto. El mejor de todos, le aseguré. Pasamos la mañana pescando. Santiago atrapó 3 pequeñas mojarras, mientras yo capturé un bagre decente que sería nuestra cena. Mientras regresábamos a casa vi un carro estacionado a lo lejos. Parece que tenemos visita, murmuré. Al acercarnos, reconocí el vehículo de Rubén. Junto a él estaba un joven que supuse sería su sobrino abogado. «¡Comandante Galván!», exclamó Santiago, corriendo hacia él. «Pero mira nada más, el pequeño Santiago». Rubén lo levantó en brazos. «¿Pescando con tu abuelo?». «Atrapé 3 peces yo solo». «Todo un pescador», sonrió Rubén bajándolo. «Santiago, ¿por qué no llevas los peces a la cocina mientras hablamos con tu abuelo?». Una vez que Santiago entró a la casa, Rubén me presentó a su sobrino. «Este es Luis, el abogado que te mencioné». Luis me estrechó la mano firmemente. «Un gusto conocerlo, señor Jiménez. Mi tío me ha contado su situación. ¿Pudiste revisar los documentos?». Luis asintió. «El pagaré tiene varias cláusulas abusivas que podríamos impugnar. Pero lo que me preocupa más es esto». Sacó unos papeles de su maletín. «Su hijo y el licenciado Mendoza han estado comprando tierras en toda la región utilizando una red de empresas fantasma, y hay indicios de sobornos a funcionarios locales para cambiar la zonificación». «¿Eso es ilegal?», pregunté. «Definitivamente», confirmó Luis. «Especialmente porque han falsificado documentos para eludir estudios de impacto ambiental. Este desarrollo afectaría el suministro de agua de toda la región». Rubén intervino. «Por eso necesitamos pruebas concretas. Si solo acusamos, usarán sus influencias para silenciarnos». «¿Y la grabadora?», pregunté. «Aquí está». Rubén sacó un dispositivo pequeño. «Es digital, de alta calidad. Capturará cualquier conversación claramente».
Luis me miró seriamente. Señor Jiménez, debo advertirle que grabar conversaciones sin consentimiento es técnicamente ilegal. ¿Entonces qué sugieres?, pregunté frustrado. Que sea selectivo con lo que graba, respondió Luis cuidadosamente. Y que nos aseguremos de que cualquier evidencia que obtengamos se use de manera estratégica. Entendí lo que quería decir. No usaríamos las grabaciones en un tribunal, sino como herramienta de negociación. ¿Y Santiago?, preguntó Rubén. ¿Está al tanto? Más de lo que pensábamos, respondí, contándoles lo que mi nieto me había revelado. Ignacio lo está usando como peón. Luis negó con disgusto. Involucrar a un menor de esa manera. Eso no le ayudará si esto llega a oídos de un juez familiar. Después de afinar los detalles del plan, Rubén y Luis se fueron, prometiendo volver al día siguiente. Entré a la casa para encontrar a Santiago limpiando los peces con sorprendente habilidad. ¿Quién te enseñó a hacer eso?, pregunté impresionado. Vi videos en internet, respondió orgulloso. Quería sorprenderte. Esa noche, después de una cena deliciosa con los peces que habíamos capturado, Santiago y yo nos sentamos en el porche. Le conté historias de mi juventud, de cómo conocí a su abuela, de los años difíciles pero satisfactorios trabajando la tierra. Abuelito, dijo Santiago de repente, ¿por qué mi papá cambió tanto? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años la complejidad de las ambiciones humanas, la corrosión que el dinero y el poder pueden causar en el alma? A veces, mijito, las personas olvidan lo que es realmente importante, respondí finalmente. Tu papá quería tanto mejorar nuestra situación que, en algún momento, olvidó de dónde venía. ¿Crees que volverá a recordar? Eso espero, dije sinceramente. Y quizás tú puedas ayudarlo a recordar, siendo como eres. Santiago se quedó pensativo. ¿Sabes qué me dijo una vez? Que todo lo que tenemos se puede comprar, pero tus historias, abuelito, y estas tierras, no creo que se puedan comprar. Eres más sabio de lo que yo era a tu edad. Sonreí, abrazándolo. Esa noche, mientras Santiago dormía, revisé el plan una vez más en mi mente. Sabía que estaba arriesgando mucho. Si fallaba, probablemente perdería mis tierras, mi casa, quizás incluso el respeto de mi nieto. Pero si no hacía nada, el resultado sería el mismo. El domingo por la mañana, Santiago y yo desayunamos temprano y luego trabajamos en el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa. Le enseñé a reconocer las plantas, a entender cuándo necesitaban agua, a identificar las plagas. Esto es como un superpoder, dijo fascinado. Sabes exactamente qué necesita cada planta. Es experiencia, no magia, respondí. Décadas observando, aprendiendo, equivocándome. Algún día, tú sabrás más que yo. A mediodía, mientras preparábamos una limonada fresca, escuchamos un carro acercándose. Miré por la ventana y vi el automóvil de Ignacio, pero no venía solo. Vicente lo acompañaba. Santiago, dije rápidamente, recuerda lo que hablamos, actúa normal. Mi nieto asintió, su rostro repentinamente serio. Ignacio y Vicente entraron sin llamar. Mi hijo parecía tenso, pero Vicente mantenía su sonrisa calculadora. Papá, venimos a recogerte temprano, anunció Ignacio. Surgió un asunto urgente. ¿Tan urgente que no podían llamar primero?, pregunté, manteniendo mi tono casual mientras activaba discretamente la grabadora en mi bolsillo. Es una oportunidad de negocio, explicó Vicente. Una reunión con inversionistas interesados en el proyecto. Pensamos que sería bueno que estuvieras presente. ¿En domingo?, cuestioné escéptico. Los negocios no descansan, respondió Vicente. Luego se dirigió a Santiago. ¿Y tú, campeón? ¿Le hablaste a tu abuelo sobre lo que discutimos? Santiago me miró brevemente antes de responder. Le dije que me gustaría que viviera cerca de nosotros. ¿Y qué te respondió?, insistió Vicente. Que lo pensaría, mintió Santiago con tal naturalidad que me sorprendió. Vicente e Ignacio intercambiaron miradas de satisfacción. ¿Y lo has, pensado, papá?, preguntó Ignacio. Claro que sí, respondí. De hecho, tengo algunas preguntas sobre su oferta. Vicente pareció complacido. Por supuesto, podemos discutirlo de camino a la reunión. Preferiría hacerlo aquí, insistí. En mi casa. Vicente miró a su alrededor con desdén apenas disimulado.
Como prefiera. Santiago, dijo Ignacio, ve a recoger tus cosas. Te espero en el carro. Pero papá, protestó Santiago. Ahora, Santiago, ordenó Ignacio. Los adultos necesitamos hablar. A regañadientes, Santiago subió a su habitación. Cuando escuché sus pasos en el piso superior, enfrenté a mi hijo y su socio. Entonces, ¿cuál es realmente el plan? Pregunté directamente. ¿Quitarme mis tierras para construir condominios y un campo de golf? Vicente sonrió. Veo que ha estado investigando. Sí, ese es el plan general, pero hay mucho más. Este desarrollo transformará toda la región. Sus tierras son solo una pequeña parte. Una parte crucial, corregí. Según mis averiguaciones, sin mis hectáreas, no pueden acceder al río, lo que complicaría el suministro de agua para todo el proyecto. La sonrisa de Vicente vaciló ligeramente. Está más informado de lo que pensábamos. No sirvo para nada, ¿verdad, Ignacio? Miré directamente a mi hijo. Eso dijiste en mi cumpleaños. Pero parece que mis tierras inútiles ahora valen millones. Ignacio se removió incómodo. Papá, no malinterpretes mis palabras. Solo quiero lo mejor para ti. Este lugar está cayéndose a pedazos. No puedes seguir viviendo así. ¿Y tu solución es quitarme lo único que me queda? Te estamos ofreciendo una compensación justa, intervino Vicente, sacando nuevos documentos. De hecho, hemos mejorado nuestra oferta. Examiné los papeles. La cantidad ofrecida había aumentado significativamente. ¿Qué pasó con el pagaré?, pregunté. ¿Con las amenazas de Hacienda? Vicente tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fueron tácticas de negociación. Estamos dispuestos a olvidarlas si llegamos a un acuerdo hoy. ¿Y si me niego? Señor Jiménez. Vicente se inclinó hacia adelante, su voz repentinamente dura. Seamos realistas. Este proyecto va a realizarse. Tenemos los permisos, el financiamiento, el apoyo político. Su pequeña parcela no detendrá un desarrollo de cientos de millones de pesos. ¿Los permisos?, pregunté fingiendo inocencia. ¿Incluyendo los estudios de impacto ambiental que falsificaron? Vi el momentáneo pánico en los ojos de Vicente. Ignacio parecía confundido. ¿De qué está hablando?, preguntó mi hijo. Tu socio sabe exactamente de qué hablo, respondí. ¿No es así, licenciado Mendoza? ¿No le has contado a mi hijo sobre los documentos falsificados? ¿Sobre los sobornos a funcionarios locales? Esas son acusaciones graves, dijo Vicente, recuperando la compostura. Y completamente infundadas. ¿Lo son? Saqué mi teléfono y mostré fotografías de documentos que Luis me había proporcionado. Tengo copias de transferencias bancarias, correos, electrónicos, testimonios, suficiente para iniciar una investigación que ninguno de ustedes querría. Ignacio miró a Vicente, alarmado. ¿De qué está hablando? ¿Qué documentos falsificados? Vicente ignoró a mi hijo. ¿Qué quiere, señor Jiménez?, preguntó fríamente. ¿Más dinero? ¿Es eso? Quiero mis tierras, respondí simplemente. Y quiero que dejen de amenazarme. ¿Y las pruebas?, preguntó Vicente. Se quedan conmigo, mi seguro de vida, por así decirlo. Vicente se levantó abruptamente. Ignacio, espérame en el carro. Necesito hablar con tu padre en privado. Mi hijo dudó, pero finalmente accedió, lanzándome una mirada confundida antes de salir. En cuanto Ignacio cerró la puerta, la fachada de Vicente se derrumbó. Escúcheme bien, viejo, siseó. No sé cómo obtuvo esa información, pero está jugando con fuego. Tengo conexiones que usted ni siquiera imagina. Personas que pueden hacer que usted y sus pruebas desaparezcan. ¿Me está amenazando de muerte, licenciado?, pregunté. Calmadamente, consciente de que la grabadora seguía funcionando. Tómelo como quiera, respondió. Pero entienda esto. Este proyecto va a realizarse. Si no firma voluntariamente, encontraremos otras formas de obtener sus tierras. Tal vez un incendio accidental en esta vieja casa de madera. O quizás su salud repentinamente empeore. ¿Mi hijo sabe que está amenazando a su padre? Vicente sonrió cruelmente. Ignacio es ambicioso, pero débil. Él hará lo que yo diga. Siempre lo ha hecho. Incluso... ¿Si eso significa perjudicar a su propio hijo?, pregunté. Porque usando a Santiago como lo han hecho, lo están lastimando también. Por un momento, vi duda en los ojos de Vicente. Luego, su expresión se endureció nuevamente. Tiene hasta mañana, declaró.
Firme los documentos o aténgase a las consecuencias. Con eso, se dirigió a la puerta. En ese momento, Santiago bajaba las escaleras con su mochila. ¿Todo bien, abuelito?, preguntó, notando mi expresión. Todo está bien, mijito, le aseguré. Ven, déjame abrazarte antes de que te vayas. Mientras abrazaba a mi nieto, sentí una mezcla de miedo y determinación. Las amenazas de Vicente eran reales, pero ahora tenía pruebas concretas de su carácter criminal. Recuerda lo que hablamos, susurré a Santiago. Y no te preocupes, todo saldrá bien. Desde el porche, vi cómo Ignacio, Vicente y Santiago subían al automóvil. Mi nieto me saludó tristemente desde la ventana trasera mientras se alejaban. Apenas el carro desapareció de vista, saqué mi teléfono y llamé a Rubén. Tengo la grabación, le informé. Vicente me amenazó directamente. Mencionó incendiar mi casa e incluso insinuó algo sobre mi salud. «Hijo de puta», gruñó Rubén. ¿Están en camino? Sí, acaban de irse con Santiago. Bien, pondré vigilancia discreta en tu casa esta noche, por si intentan algo. Y mañana pasaremos a la siguiente fase del plan. Después de colgar, me senté en mi mecedora, contemplando mis campos. El sol comenzaba a descender, bañando todo con una luz dorada. Estos eran mis terrenos, mi hogar. No permitiría que me los arrebataran con amenazas y manipulaciones. Pensé en Santiago, en su admiración por estas tierras y las tradiciones que representaban. Pensé en Ignacio, en cómo había cambiado, en cuánto había sacrificado por darle una vida mejor. Y pensé en Vicente, el verdadero villano de esta historia, manipulando a mi hijo con promesas de riqueza. «No sirvo para nada», murmuré, recordando las crueles palabras de mi cumpleaños. Ya veremos quién no sirve para nada cuando esto termine. Esa noche, dormí con un bate junto a mi cama, por si acaso. Pero mi casa permaneció tranquila, protegida por los hombres de Rubén que vigilaban discretamente desde la distancia. Al amanecer del lunes, me desperté con renovada determinación. Hoy ejecutaríamos la siguiente fase del plan. Hoy, mi hijo aprendería que subestimar a un viejo agricultor había sido su error más grave. Mientras me preparaba un café, escuché un vehículo aproximándose. Al mirar por la ventana, vi el carro de Rubén. Había llegado la hora de contraatacar. Rubén entró a mi casa acompañado por Luis y otro hombre que no conocía. Un tipo corpulento con expresión seria que se presentó como Javier, técnico en informática. «Buenos días, Ernesto», me saludó Rubén. «¿Listo para comenzar?» «Más que listo», respondí, sirviendo café para todos. «¿Cuál es el primer paso?» Luis sacó su laptop y la colocó sobre la mesa de la cocina. «Primero, vamos a asegurar la evidencia que tenemos. Javier nos ayudará con eso». El técnico conectó un pequeño dispositivo a la computadora. «Necesito la grabadora, señor Jiménez». Le entregué el aparato que había usado para grabar la conversación con Vicente. Javier lo conectó a su dispositivo y comenzó a teclear rápidamente. «Estoy creando copias encriptadas», explicó. «Las almacenaremos en servidores seguros donde nadie podrá eliminarlas». Mientras Javier trabajaba, Luis desplegó varios documentos. Estos son los papeles que encontramos sobre el proyecto inmobiliario. Como puede ver, hay numerosas irregularidades. Falsificación de firmas en estudios ambientales, sobornos a funcionarios municipales, uso de empresas fantasma para ocultar a los verdaderos inversionistas. ¿Mi hijo sabe todo esto?, pregunté. Sintiéndome enfermo, Luis dudó. Basado en los documentos, su hijo aparece como firmante en algunos contratos, pero Vicente Mendoza es quien aparece en las transacciones más cuestionables. ¿Eso significa que Ignacio podría no estar enterado de las actividades ilegales? Es posible, concedió Luis, pero sería ingenuo por su parte. El proyecto entero se basa en irregularidades. Rubén, que había estado revisando su teléfono, intervino. Tengo noticias. Mis contactos en el municipio me informan que hoy mismo planean aprobar el cambio de uso de suelo para toda la zona, incluyendo tus tierras. ¿Pueden hacer eso sin mi consentimiento?, pregunté alarmado. Técnicamente no, explicó Luis. Pero con los contactos adecuados y suficiente dinero bajo la mesa, las tecnicidades se vuelven flexibles. ¿Qué hacemos entonces? Rubén sonrió. Ya lo tenemos cubierto. Mientras hablamos, un grupo de periodistas está recibiendo un paquete anónimo con parte de la información que hemos
recopilado. No todo, solo lo suficiente para generar dudas sobre el proyecto. Además, añadió Luis, he presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal, específicamente dirigida a las actividades de Vicente Mendoza, no de su hijo. La base de la denuncia son los estudios ambientales falsificados. ¿Y qué hacemos con las amenazas directas que me hizo ayer? Javier levantó la vista de su computadora. La grabación está lista. La calidad es excelente. Presionó un botón y la voz de Mino de Cinta. Vicente llenó la habitación. Tal vez un incendio accidental en esta vieja casa de madera. O quizás su salud repentinamente empeore. Sentí un escalofrío. Escuchar nuevamente esas palabras me hizo entender la gravedad de la situación. Esto es oro puro, dijo Rubén. Amenazas directas de un abogado prestigioso. Su carrera está acabada cuando esto salga a la luz. Pero no queremos destruirlo inmediatamente, intervino Luis. Primero, usaremos esto como palanca. ¿Palanca para qué?, pregunté. Para separar a su hijo de él, explicó Luis. Basado en lo que me ha contado, creo que Ignacio está siendo manipulado por Vicente. Si podemos mostrarle a su hijo la clase de hombre con quien está asociado, quizás recapacite. ¿Crees que Ignacio cambiaría de bando? Luis se encogió de hombros. No lo sé, pero merece la oportunidad de elegir antes de que todo explote. Rubén miró su reloj. La reunión del Consejo Municipal es a las 2 de la tarde. Tenemos unas 5 horas para actuar. ¿Cuál es el plan exacto?, pregunté. Primero, le enviaremos a Ignacio un fragmento de la grabación, junto con copias de algunos documentos comprometedores, explicó Luis. Le daremos un ultimátum: reunirse con nosotros o enfrentar las consecuencias junto con Vicente. ¿Y si se niega? Entonces pasamos al plan B, respondió Rubén. Yo personalmente interrumpiré la reunión del Consejo Municipal con una orden judicial que Luis ya ha preparado. Mientras tanto, los periodistas publicarán sus historias, y la Fiscalía realizará una inspección sorpresa en las oficinas de Vicente. Es arriesgado, comenté. Vicente tiene conexiones poderosas. Por eso atacaremos desde múltiples frentes, explicó Luis. Si uno falla, los otros seguirán en pie. Después de finalizar los detalles del plan, Javier preparó un mensaje para Ignacio, incluyendo un breve fragmento de audio donde Vicente mencionaba el incendio de mi casa. El mensaje era claro. Reunión a las 12:00 en la cafetería El Campesino. Ven solo. Es tu única oportunidad de salvar tu reputación y proteger a tu familia. ¿Crees que vendrá?, pregunté a Rubén, mientras Javier enviaba el mensaje. Si tiene un mínimo de sentido común, lo hará, respondió. Ese fragmento de audio es suficiente para hacerle entender la gravedad de la situación. A las 11 de la mañana recibimos respuesta. Ignacio había contestado con un escueto. Estaré ahí. La cafetería El Campesino era un establecimiento modesto en el centro del pueblo. Llegamos media hora antes para preparar todo. Rubén colocó discretamente a 2 de sus hombres en mesas cercanas, por si las cosas se complicaban. A las 2 en punto, vi el carro de Ignacio estacionarse frente al local. Mi hijo entró solo, como habíamos pedido. Vestía un traje elegante que contrastaba con el ambiente sencillo de la cafetería. Su expresión era una mezcla de enojo y preocupación. «Papá», me saludó secamente, sentándose frente a mí. «¿Qué significa ese mensaje? ¿Me estás chantajeando?» «No, hijo. Te estoy salvando». Luis, sentado a mi lado, deslizó una carpeta hacia Ignacio. Antes de continuar, le sugiero que revise estos documentos. Ignacio abrió la carpeta con escepticismo, pero su expresión cambió gradualmente mientras examinaba su contenido. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la sorpresa, y finalmente, a algo parecido al miedo. «Esto no puede ser real», murmuró. Vicente me aseguró que todo estaba en regla. «No solo es real», respondió Luis. «Tenemos mucho más. Estos son solo los documentos que directamente implican a Vicente Mendoza en actividades ilegales. ¿Y esto?» Ignacio señaló un documento con su firma. «Ese es un contrato donde usted aparece como representante legal», explicó Luis. «Técnicamente, podría argumentar que desconocía las irregularidades detrás, pero sería difícil probarlo en un tribunal». «¿Qué quieren de mí?», preguntó Ignacio cerrando la carpeta. «Que abras los ojos». «Hijo», respondí, «Vicente no es tu amigo. Te está usando,
igual que planeaba usarme a mí. ¿Y el audio que me enviaron? Rubén colocó su teléfono sobre la mesa y reprodujo la grabación completa de mi conversación con Vicente. Observé cómo el rostro de mi hijo se transformaba con cada amenaza que su socio pronunciaba. Esto fue ayer, después de que te pidió esperar en el carro, expliqué. Tu socio amenazó con quemar mi casa, con hacerme daño. No puedo creerlo, murmuró Ignacio. Vicente siempre ha sido agresivo en los negocios, pero esto... Hay más, intervino Luis. Tenemos pruebas de que planeaba estafarte también a ti. Según estos documentos, la estructura de propiedad del proyecto te deja con solo el 15% de las ganancias, a pesar de que has puesto la mayoría del capital inicial. Ignacio palideció. Eso es imposible. Tenemos un acuerdo de 50-50. Un acuerdo que él modificó hace 3 meses, explicó Luis, mostrándole otro documento. Tu firma está aquí, aunque sospecho que podría ser falsificada. Mi hijo examinó el papel con atención. Esta no es mi firma, dijo finalmente. Se parece, pero no es mía. Ahora entiendes con quién te has asociado, dije suavemente. Un hombre capaz de amenazar a un anciano, de falsificar documentos, de manipular incluso a un niño. ¿A qué te refieres con manipular a un niño?, preguntó Ignacio, confundido. A Santiago, respondí. Tu hijo me confesó que le instruyeron específicamente para convencerme de vender mis tierras. Vi dolor en los ojos de mi hijo. Eso fue idea de Vicente, admitió en voz baja. Dijo que sería más efectivo si Santiago te lo pedía directamente. ¿Y te pareció correcto usar a tu propio hijo de esa manera? Ignacio bajó la mirada. No estoy orgulloso de eso. Hubo un momento de silencio. La camarera se acercó a preguntar si queríamos ordenar algo. Pedimos café para todos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Ignacio. Eso depende de ti, respondió Luis. A las 2 de la tarde, el Consejo Municipal tiene programado aprobar el cambio de uso de suelo para el proyecto. Si eso sucede, Vicente habrá dado un paso crucial. Pero tenemos los medios para detenerlo, añadió Rubén. Una orden judicial, periodistas listos para publicar, una investigación de la Fiscalía en marcha. Si todo eso ocurre, tu nombre quedará inevitablemente manchado, continué. Quizás no. Vayas a prisión, pero tu reputación estará arruinada. A menos que... Ignacio me miró, entendiendo. A menos que te desligues de Vicente ahora mismo, confirmé. Que denuncies las irregularidades, que te presentes como una víctima más de sus manipulaciones. Me arruinaría, murmuró. Todo el dinero que he invertido. Perderías dinero, concedió Luis. Pero conservarías tu libertad, tu reputación y la posibilidad de reconstruir tu carrera de forma legítima. Ignacio guardó silencio, claramente luchando con la decisión. Finalmente habló. ¿Y qué pasa con tus tierras, papá? ¿Con tu casa? Seguirán siendo mías, respondí firmemente. Como siempre debió ser. Nunca entendí por qué te aferras tanto a esa vieja propiedad, dijo Ignacio frustrado. Es solo tierra y una casa deteriorada. Es mucho más que eso, hijo. Es nuestra historia, nuestras raíces. Es el lugar donde creciste, donde Santiago está aprendiendo el valor del trabajo y la conexión con la naturaleza. Ignacio suspiró profundamente. Vicente tiene muchos contactos. Si lo traiciono, vendrá por mí. No si está demasiado ocupado defendiéndose a sí mismo, argumentó Rubén. Además tendrás protección. Mi palabra de policía. La camarera regresó con nuestros cafés. Mientras bebíamos en silencio, vi a mi hijo transformarse ante mis ojos. El empresario arrogante que me había insultado en mi cumpleaños parecía ahora más pequeño, más vulnerable. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Luis sacó unos documentos de su maletín. Primero, una declaración formal, retirándote del proyecto y denunciando las irregularidades que has descubierto. Segundo, una carta al Consejo Municipal solicitando la suspensión de la votación de hoy. Tercero, una entrevista con los periodistas que ya están investigando el caso. ¿Tan rápido? Tenemos que actuar antes de las 2, explicó Rubén. Una vez que el Consejo apruebe el cambio de uso de suelo, será mucho más difícil revertir el proceso. Ignacio tomó los papeles y comenzó a leerlos detenidamente. Mientras lo hacía, me permití un momento de esperanza. Quizás, solo quizás,
Esta crisis podría ser el camino para recuperar a mi hijo. ¿Qué pasará con Santiago?, preguntó de repente. Cuando todo esto salga a la luz, ¿cómo le explicaré que su padre se asoció con un criminal? Con la verdad, respondí. Le dirás que cometiste un error, que confiaste en la persona equivocada, pero que tuviste el valor de rectificar cuando descubriste la verdad. Santiago es un niño inteligente, añadió Rubén. Más de lo que crees. Entenderá. Ignacio terminó de leer los documentos y levantó la vista. Hay algo más que quiero. ¿Qué cosa?, preguntó Luis. Quiero que Vicente pague específicamente por lo que planeaba hacerle a mi padre. Por las amenazas. Por intentar quitarle su casa. Rubén sonrió. Eso puedo garantizarlo personalmente. Ignacio tomó un bolígrafo y firmó los documentos. Al hacerlo vi un destello del joven que había sido una vez, el hijo que me había ayudado en los campos, que había soñado con mejorar nuestra situación desde la honestidad. Ahora viene la parte difícil, dijo Luis, recogiendo los papeles firmados. Tenemos que notificar a Vicente. Yo lo haré, dijo Ignacio con una determinación que me sorprendió. Es mi responsabilidad. Es peligroso, advirtió Rubén. Vicente podría reaccionar violentamente. No lo hará en público, respondió Ignacio. Y no pienso verlo en privado nunca más. Decidimos dirigirnos inmediatamente al ayuntamiento, donde el consejo municipal se reuniría. Vicente seguramente estaría allí, asegurándose de que la votación saliera a su favor. Mientras salíamos de la cafetería, Ignacio se detuvo frente a mí. Papá, lo siento. Por lo que dije en tu cumpleaños, por todo. Lo sé, hijo, respondí, colocando mi mano en su hombro. Aún hay tiempo para arreglar las cosas. Tay. El ayuntamiento era un edificio colonial en el centro del pueblo. Al llegar, vimos varios carros lujosos estacionados fuera, señal de que los inversionistas ya estaban presentes. Entre ellos, reconocí el vehículo de Vicente. Está aquí, murmuró Ignacio. Perfecto, respondió Rubén. Recuerden el plan. Ignacio entregará su carta de renuncia al proyecto y solicitará la suspensión de la votación. Si el consejo se niega, yo presentaré la orden judicial. Mientras tanto, los periodistas estarán llegando en cualquier momento. Al entrar al edificio, nos dirigimos directamente a la sala de reuniones. A través de las puertas de cristal, podíamos ver a los miembros del consejo ya sentados, con Vicente de pie junto al alcalde, aparentemente dando los últimos toques a su presentación. ¿Listo?, pregunté a mi hijo. Ignacio respiró profundamente. Listo. Entramos a la sala, causando un revuelo inmediato. Vicente se giró, sorprendido al vernos juntos. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en furia cuando vio a Rubén y Luis acompañándonos. ¿Qué significa esto, Ignacio?, preguntó acercándose a nosotros. La reunión no es pública. Vengo como parte interesada en el proyecto, respondió mi hijo con calma, y traigo información importante para el consejo. Vicente miró nerviosamente a los concejales que observaban la escena con curiosidad. Podemos discutir esto después. Ahora estamos a punto de comenzar una votación crucial. Es precisamente sobre esa votación que necesito hablar, insistió Ignacio, avanzando hacia la mesa principal. Con un gesto decidido, entregó los documentos al secretario del ayuntamiento. Presento formalmente mi renuncia al proyecto inmobiliario La Esmeralda y solicito la suspensión inmediata de cualquier votación relacionada, pendiente de una investigación por irregularidades graves. El salón estalló en murmullos. Vicente se abalanzó hacia Ignacio, agarrándolo del brazo. ¿Has perdido la cabeza?, siseó. ¿Tienes idea de cuánto dinero está en juego? Suéltame, Vicente, respondió Ignacio firmemente. Se acabó. Sé lo que has estado haciendo. Las falsificaciones, los sobornos, las amenazas a mi padre. La cara de Vicente palideció. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes, intervine acercándome. Y tenemos pruebas de todo. En ese momento, las puertas se abrieron nuevamente y entraron 3 personas con cámaras y grabadoras. Los periodistas que Rubén había contactado. Señor alcalde, llamó uno de ellos. ¿Podría comentar sobre las acusaciones de corrupción relacionadas con el proyecto La Esmeralda? El alcalde, visiblemente nervioso, miró a Vicente en busca de orientación. Pero Vicente estaba demasiado ocupado intentando controlar la situación que se desmoronaba ante sus ojos. Esto es un error,
declaró en voz alta. El señor Jiménez hijo está actuando bajo presión de su padre. No hay irregularidades en nuestro proyecto. ¿Entonces niega haber amenazado al señor Ernesto Jiménez?, preguntó uno de los periodistas, acercando su grabadora. Niega haber mencionado específicamente la posibilidad de un incendio en su casa. Vicente se quedó paralizado. Eso es una interpretación errónea de una conversación privada. ¿Una interpretación errónea? Rubén dio un paso adelante, mostrando su placa. Comandante Rubén Galván, tengo una grabación donde usted amenaza explícitamente al señor Jiménez. ¿También negará haber falsificado estudios de impacto ambiental? El alcalde se levantó, claramente alarmado. Creo que deberíamos suspender esta reunión hasta aclarar estas graves acusaciones. «No pueden hacer esto», gritó Vicente, perdiendo la compostura. «Tenemos acuerdos, inversiones comprometidas, acuerdos basados en documentos falsificados», respondió Luis, quien ahora se presentaba formalmente. «Licenciado Luis Galván, representando a la familia Jiménez. Tengo aquí una orden judicial que prohíbe cualquier cambio de uso de suelo en las propiedades en cuestión, pendiente de una investigación por fraude y corrupción». Vicente miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros confundidos o acusadores. Su imperio de mentiras se derrumbaba ante nuestros ojos. «Ignacio», dijo finalmente bajando la voz, «no seas estúpido. Piensa en todo lo que perderás». «Ya perdí bastante siguiéndote», respondió mi hijo. «Mi integridad, el respeto de mi padre, la confianza de mi hijo. No perderé más». En ese momento, los teléfonos de varios asistentes comenzaron a sonar. Las noticias se propagaban rápidamente. La Fiscalía Estatal había ordenado una inspección sorpresa en las oficinas de Vicente. El escándalo estaba en marcha. Vicente miró una última vez a Ignacio, luego a mí, con una mezcla de odio y derrota. Sin decir palabra, recogió su maletín y se dirigió hacia la salida. Pero Rubén se interpuso en su camino. «Licenciado Mendoza», dijo formalmente, «le sugiero que no abandone la ciudad. La Fiscalía querrá hablar con usted muy pronto». Vicente lo miró con desprecio, pero no respondió. Rodeó a Rubén y salió apresuradamente de la sala. El alcalde, intentando salvar algo de dignidad, declaró oficialmente suspendida la reunión y la votación programada. Los periodistas se abalanzaron sobre Ignacio y sobre mí, bombardeándonos con preguntas. Rubén nos ayudó a salir por una puerta lateral, evitando a la prensa. Una vez fuera, respiramos profundamente. «¿Qué pasará ahora?», pregunté. «Vicente enfrentará cargos serios», respondió Luis. «Falsificación de documentos, soborno a funcionarios, amenazas. No saldrá bien librado». «¿Y yo?», preguntó Ignacio. «Cooperaste voluntariamente. Denunciaste el fraude antes de que se consumara», explicó Luis. «Eso cuenta mucho. Probablemente enfrentarás algunas consecuencias económicas, pero evitarás lo peor». Ignacio asintió, aceptando su destino. Luego me miró. «Papá, quiero pedirte algo». «Lo que sea, hijo. Podemos ir a tu casa. Quiero llamar a Santiago, explicarle lo que ha pasado. Y quiero hacerlo desde el lugar donde crecí, donde siempre me sentí seguro». Sentí que mis ojos se humedecían. «Claro que sí, hijo. Vamos a casa». Mientras nos dirigíamos a nuestros vehículos, miré hacia atrás una última vez. El ayuntamiento, que horas antes había sido escenario de las ambiciones corruptas de Vicente, ahora era testigo del comienzo de su caída. Y también, esperaba, del inicio de la reconciliación con mi hijo. «No sirvo para nada», murmuré para mí mismo con una sonrisa irónica. «Parece que serví para algo después de todo». El camino de regreso a casa fue silencioso. Ignacio me seguía en su carro mientras yo iba con Rubén. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejándome exhausto pero satisfecho. «Lo logramos», comentó Rubén mientras conducía. «Vicente está acabado. ¿Crees que Ignacio estará bien?», pregunté, mirando por el espejo retrovisor el elegante automóvil de mi hijo. «Económicamente, sufrirá un golpe, pero legalmente debería salir bastante limpio, especialmente si continúa cooperando con la Fiscalía». Cuando llegamos a mi casa, Esperanza estaba esperando en el porche. Se había enterado de todo gracias a la velocidad con que las noticias viajaban en el pueblo. «¡Ernesto!», exclamó abrazándome. «Lo hiciste. Todo el pueblo está hablando de cómo enfrentaste a esos corruptos».
No lo hice solo, respondí, señalando a Rubén y a Ignacio, que se acercaba desde su carro. Esperanza miró a mi hijo con cierta frialdad. No podía culparla. Ella había sido testigo de cómo me había tratado durante años. Ignacio saludó secamente. Señora Esperanza, respondió mi hijo con humildad. Entiendo si no quiere verme. He sido un mal hijo. La expresión de Esperanza se suavizó ligeramente. Entrar por esa puerta es un buen primer paso para cambiar eso. Dentro de la casa, Ignacio miró a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares que adornaban las paredes. Él de niño ayudándome en el campo, su madre cuando aún vivíamos juntos, Santiago bebé en mis brazos. Hace tanto que no me detenía a mirar estas fotos, murmuró. Siempre han estado aquí, respondí. Como yo. Ignacio asintió, visiblemente afectado. Voy a llamar a Santiago. Debe estar saliendo de la escuela. Mientras Ignacio hablaba por teléfono en la cocina, Rubén me puso al día sobre los últimos acontecimientos. Vicente está siendo interrogado en este momento, me informó. Intentó destruir documentos en su oficina, pero llegamos justo a tiempo. Y adivina qué encontraron en su computadora. ¿Qué? Planos modificados del proyecto. En la versión más reciente tu parcela aparecía dividida. La mitad para el desarrollo inmobiliario, la otra mitad como propiedad privada a nombre de Vicente Mendoza. ¿Iba a quedarse con parte de mis tierras? Pregunté indignado. Exactamente. Y lo mejor, Ignacio no aparecía como propietario de nada, solo como consultor externo con un pago fijo. Iba a estafar a mi hijo completamente, murmuré. Vicente resultó ser aún más ruin de lo que pensábamos, concordó Rubén. Ignacio regresó del teléfono, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Hablé con Santiago, dijo. Le conté una versión simplificada de lo ocurrido, que había cometido errores, que había trabajado con gente deshonesta, pero que ahora estaba arreglando las cosas. ¿Cómo lo tomó?, pregunté. Mejor de lo que merezco, respondió Ignacio. Dijo que estaba orgulloso de mí por hacer lo correcto como el abuelo siempre dice. Tus enseñanzas han llegado más lejos de lo que pensaba, papá. Sentí una oleada de orgullo y emoción. A pesar de todo, algo de lo que había intentado transmitir había perdurado en mi familia. ¿Vendrá para acá?, preguntó Esperanza. Sí, Dolores lo traerá en un rato, respondió Ignacio, mencionando a mi exesposa. Quiere verlos a ambos. La tarde avanzaba mientras esperábamos. Luis llamó para informarnos que la Fiscalía había asegurado las oficinas de Vicente y congelado las cuentas del proyecto. El escándalo crecía por momentos, con más funcionarios implicados saliendo a la luz. Vicente se está hundiendo, comentó Rubén después de otra llamada. Y está intentando arrastrar a todos consigo. Ha mencionado sobornos a jueces, a diputados locales. Esto va a sacudir toda la región. ¿Mencionó a Ignacio?, pregunté preocupado. Solo para intentar inculparlo, pero no tiene pruebas. Todos los documentos realmente comprometedores llevan solo su firma, no la de tu hijo. Ignacio, que había estado escuchando desde el porche, entró con expresión sombría. He estado pensando, dijo. Todo el dinero que invertí en este proyecto está perdido, ¿verdad? Probablemente, confirmó Rubén. Las cuentas seguirán congeladas durante meses, quizás años. Eso significa que estoy prácticamente en quiebra, murmuró Ignacio. La casa, el colegio privado de Santiago. Todo depende de que ese dinero rinda frutos. Siempre puedes empezar de nuevo, sugerí. Eres joven, tienes educación, contactos. Los contactos no servirán de mucho cuando todos sepan que estuve involucrado en un escándalo de corrupción, respondió con amargura. Aunque no vaya a prisión, mi reputación está arruinada. Nos quedamos en silencio, asimilando la realidad de la situación. Ignacio había evitado lo peor al cooperar, pero las consecuencias de sus acciones seguirían afectándolo por mucho tiempo. Hay otra opción, dije finalmente. Una que nunca consideraste. ¿Cuál? Estas tierras, respondí, señalando hacia los campos visibles desde la ventana. 12 hectáreas de buena tierra fértil. Con trabajo duro y conocimiento, pueden ser productivas nuevamente. Ignacio me miró como si hubiera enloquecido. ¿Sugieres que me convierta en agricultor? ¿A mi edad? No sé nada sobre cultivar la tierra. Yo sí, respondí simplemente. Y aún puedo
Enseñarte, como intenté hacerlo cuando eras niño. Papá, por favor. Soy un empresario, no un campesino. Eres un hombre sin empresa en este momento, respondió Esperanza con franqueza. Y estas tierras han alimentado a tu familia por generaciones. No las menosprecies. Ignacio iba a responder cuando el sonido de un carro acercándose interrumpió nuestra conversación. Era Dolores, mi exesposa, con Santiago. Mi nieto fue el primero en bajar, corriendo hacia la casa con la energía propia de sus 10 años. Entró como un torbellino, abrazándome primero a mí y luego, con más cautela, a su padre. ¿Es verdad que van a meter a la cárcel al señor Vicente?, preguntó inmediatamente. Es probable, respondió Ignacio. Hizo cosas muy malas. ¿Y tú, papá? ¿También irás a la cárcel? No, hijo, respondió Ignacio, arrodillándose para estar a su altura. Cometí errores, pero estoy arreglándolos. Y prometo que nunca más te usaré como lo hice este fin de semana. Fue muy incorrecto de mi parte. Santiago asintió, aceptando la disculpa con la sencillez de los niños. Luego se volvió hacia mí. Abuelito, ¿puedo mostrarle a papá lo que me enseñaste sobre el huerto? Claro que sí, mijito, sonreí. Llévalo tú mismo. Mientras Santiago arrastraba a su padre hacia el huerto trasero, Dolores entró a la casa. Había envejecido con elegancia, aunque su rostro mostraba la tensión de los últimos acontecimientos. Ernesto, me saludó formalmente. Dolores, respondí. Gracias por traer a Pinto Santiago. ¿Es cierto todo lo que Ignacio me contó? ¿Sobre Vicente? ¿El proyecto? ¿Las amenazas? Cada palabra, confirmó Rubén. Tu ex esposo estuvo a punto de ser víctima de una estafa monumental, además de convertirse en cómplice de delitos graves. Dolores se dejó caer en una silla, visiblemente afectada. Siempre supe que Vicente era ambicioso, pero esto... ¿Cómo pudo Ignacio ser tan ciego? El dinero ciega fácilmente, respondió Esperanza. Y Vicente es manipulador. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Dolores. Ignacio dice que probablemente perderá casi todo. Es posible, admití. Pero le he ofrecido una alternativa. Le expliqué mi propuesta de que Ignacio volviera a las raíces familiares, aprendiendo a trabajar la tierra que siempre había despreciado. Esperaba que Dolores se burlaría de la idea, pero me sorprendió. No es mala idea, dijo pensativamente. Ignacio siempre ha estado obsesionado con el dinero rápido, con las apariencias. Quizás esto sea justo lo que necesita. ¿Lo apoyarías?, pregunté sorprendido. Si decide tomarlo en serio, sí, respondió. Santiago merece ver a su padre construir algo honesto, no perseguir esquemas para hacerse rico rápidamente. Desde la ventana podíamos ver a Ignacio y Santiago en el huerto. Mi nieto señalaba entusiasmado las diferentes plantas, explicando lo que yo le había enseñado. Para mi sorpresa, Ignacio parecía estar escuchando atentamente. Santiago ama este lugar, comentó Dolores. Cada vez que vuelve de visitarte, no... habla de otra cosa durante días. Las plantas, los animales, tus historias. Tiene el alma de un Jiménez, respondí con orgullo. La conexión con la tierra está en su sangre, aunque se saltó una generación. Dolores me miró con una expresión que no había visto en décadas. Respeto. Tenías razón, Ernesto. Sobre muchas cosas. Cuando Ignacio y Santiago regresaron del huerto, mi hijo parecía pensativo. Santiago, por su parte, rebosaba de entusiasmo. «Papá dice que quizás podríamos venir a vivir aquí», exclamó. «¿Es verdad, abuelito? ¿Podríamos vivir todos juntos?» Miré a Ignacio sorprendido. ¿Es eso lo que quieres? Mi hijo se encogió de hombros, intentando restar importancia a lo que claramente había sido un momento de vulnerabilidad con su hijo. Solo dije que era una posibilidad. Con la situación financiera como está. La casa es grande, respondí, siguiéndole la corriente. Y siempre he mantenido el cuarto de invitados listo. Podrían quedarse mientras decides qué hacer. ¿De verdad? La sorpresa en la voz de Ignacio era genuina. Después de cómo te traté, eres mi hijo, respondí simplemente. Esta siempre será tu casa. El resto de la tarde transcurrió en una extraña pero agradable reunión familiar. Santiago insistió en que todos cenáramos juntos, y Esperanza ayudó a preparar una comida sencilla pero abundante. Incluso Dolores se quedó, aunque mantuvo cierta distancia, observando con curiosidad esta nueva dinámica entre nosotros. Después de la cena,
Mientras Santiago jugaba en el patio con un viejo balón que había encontrado, Ignacio me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el porche, como tantas veces lo habíamos hecho cuando él era niño. «No sé por dónde empezar, papá», dijo finalmente. «Todo lo que te dije, cómo te traté, el pasado es pasado», respondí. «Lo importante es lo que harás ahora. Sobre tu oferta...» Ignacio dudó. «No sé si podría ser agricultor. Nunca tuve tu paciencia, tu dedicación. No te estoy pidiendo que seas como yo», aclaré. «Estas tierras tienen potencial para muchas cosas. Cultivos tradicionales, sí, pero también agricultura orgánica, ecoturismo, educación ambiental, cosas que podrían combinar tu experiencia en negocios con el valor de la tierra». Vi un destello de interés en sus ojos. «¿Crees que eso funcionaría?» «Con trabajo duro y visión, sí», respondí. «Y tendrías algo que Vicente nunca tendrá. Un legado real para tu... hijo». Ignacio guardó silencio, contemplando los campos bañados por la luz del atardecer. Finalmente habló. «Cuando Santiago me mostró el huerto, sabía el nombre de cada planta, para qué servía, cómo cuidarla. Tiene 10 años y ya sabe cosas que yo nunca aprendí». «Nunca es tarde para aprender», respondí. «¿Realmente me perdonas, papá? ¿Después de todo?» «Ya lo hice», respondí sinceramente. «El momento en que decidiste enfrentar a Vicente, elegiste el camino correcto. Lo demás vendrá con tiempo». Rubén se acercó, interrumpiendo nuestro momento. «Tengo noticias», anunció. «Vicente ha confesado todo a cambio de una sentencia reducida. Implica a funcionarios de todos los niveles. Esto va a provocar una limpia masiva en el gobierno local». «¿Mencionó a Ignacio?», pregunté. «Intentó inculparlo, pero sin éxito. La fiscalía está satisfecha con la cooperación de tu hijo y su testimonio voluntario. Probablemente le pedirán algunas declaraciones adicionales, pero nada más». Ignacio suspiró, con alivio. «Al menos no iré a prisión». «No», confirmó Rubén, «aunque tu situación financiera sigue siendo complicada. Sobre eso...» Ignacio me miró. «Estoy considerando seriamente tu oferta, papá. No sé nada sobre agricultura, pero estoy dispuesto a aprender. Por Santiago y por ti». Sentí que mi corazón se expandía. Era más de lo que había esperado cuando todo esto comenzó. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La historia del escándalo inmobiliario ocupó las primeras planas de los periódicos regionales. Vicente fue formalmente acusado de múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos, soborno a funcionarios, amenazas. Su imperio se derrumbó con la misma rapidez con que lo había construido. Ignacio, Santiago y Dolores se instalaron temporalmente en mi casa mientras resolvían su situación. Para mi sorpresa, Dolores se adaptó bien a la vida del campo, incluso ayudando a Esperanza con un pequeño proyecto de jardín medicinal que había iniciado. Una semana después del enfrentamiento en el ayuntamiento, recibimos una visita inesperada. Un hombre mayor, de aspecto distinguido, llegó en un modesto automóvil. «¿Señor Jiménez?», preguntó al bajar del vehículo. «Soy el profesor Ramírez, de la Universidad Estatal. Dirijo el Departamento de Agricultura Sostenible». Lo invité a pasar, intrigado por su visita. Dentro, explicó el motivo de su presencia. «He estado siguiendo el caso del desarrollo inmobiliario», comenzó. «Particularmente, me interesó su resistencia a vender sus tierras. Nuestro departamento está iniciando un programa de colaboración con agricultores locales para desarrollar modelos sostenibles de producción. Me preguntaba si estaría interesado en participar». Miré a Ignacio, quien había estado escuchando atentamente. «De hecho, profesor», respondí, «mi hijo y yo estamos considerando revitalizar estas tierras. Quizás él debería explicarle nuestras ideas preliminares». Para mi orgullo, Ignacio tomó la palabra con entusiasmo, describiendo una visión que había estado desarrollando en los últimos días. Una combinación de cultivos tradicionales con prácticas modernas de agricultura sostenible, un componente educativo para escuelas locales y, eventualmente, un pequeño centro de visitantes donde los habitantes de la ciudad pudieran reconectar con sus raíces rurales. El profesor escuchó fascinado. «Esto es exactamente el tipo de proyecto que buscamos apoyar», declaró. «La universidad podría ofrecer asesoría técnica, estudiantes para prácticas profesionales, incluso algo de financiamiento inicial». «¿Habla en serio?», preguntó Ignacio sorprendido. «Completamente.
confirmó el profesor. Su historia ha generado mucho interés, un desarrollo inmobiliario detenido por corrupción, y en su lugar, un proyecto de agricultura sostenible liderado por la misma familia que se negó a vender. Es poderoso simbólicamente. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, incluyendo a Esperanza y Rubén que se habían convertido en visitantes regulares, Santiago hizo un anuncio. En la escuela tenemos que hacer un proyecto sobre nuestros héroes, explicó. Yo voy a escribir sobre el abuelo. ¿Sobre mí? Pregunté sorprendido. ¿Por qué? Porque enfrentaste a los malos y ganaste, respondió Santiago con simplicidad infantil. Y porque me enseñaste que las cosas importantes no se venden. Sentí que mis ojos se humedecían. Ignacio colocó su mano sobre mi hombro. Santiago tiene razón, papá, dijo. Nos diste una lección a todos, especialmente a mí, añadió Dolores suavemente. Nunca valoré lo que tenías para ofrecer, Ernesto. Tu conexión con la tierra, tu integridad. Ahora veo lo importantes que son. Todos cometemos errores, respondí. Lo importante es aprender de ellos. Un mes después, nuestro proyecto conjunto estaba tomando forma. Con la asesoría de la universidad y el trabajo duro de todos, incluido Ignacio, que se había sumergido en el aprendizaje de la agricultura con sorprendente dedicación, las tierras comenzaban a transformarse. Vicente, mientras tanto, había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Pasaría 5 años en prisión y perdería su licencia para ejercer como abogado. Sus propiedades fueron confiscadas, y parte del dinero recuperado se destinó a un fondo para reparar los daños ambientales que el proyecto inmobiliario ya había causado. Una tarde, mientras trabajábamos en los campos, Santiago me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuelito, ¿crees que el señor Vicente puede cambiar como cambió papá? Miré a mi nieto, tan sabio en su inocencia. Todos pueden cambiar, mijito, pero primero tienen que reconocer sus errores, y eso es lo más difícil. Papá lo hizo, observó Santiago, mirando hacia donde Ignacio trabajaba con algunos estudiantes universitarios, diseñando un sistema de riego eficiente. Sí, lo hizo, confirmé con orgullo. Tu padre cometió errores, pero tuvo el valor de rectificar. Santiago asintió, satisfecho con mi respuesta. Luego corrió a ayudar a su padre, ansioso por participar en cada aspecto del proyecto. Esa noche, sentado en mi mecedora en el porche, contemplé los cambios que un mes había traído. Mi casa, antes silenciosa y solitaria, ahora rebosaba de vida. Mi hijo, que una vez me había despreciado, trabajaba a mi lado con renovado respeto. Mi nieto crecía rodeado de valores que perdurarían toda su vida. Ignacio salió al porche y se sentó a mi lado, en la mecedora que había sido de su madre. «Sabes, papá», dijo después de un momento de silencio compartido, «cuando te dije que no servías para nada en tu cumpleaños, estaba completamente equivocado. Sirves para lo más importante de todo, mantener unida a esta familia, preservar nuestras raíces, enseñarnos lo que realmente importa». «Solo hice lo que cualquier padre haría», respondí, «proteger lo que amo». «No, hiciste mucho más», insistió Ignacio. «Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Me mostraste un camino que nunca consideré. Me salvaste, papá. No solo legalmente, sino en todo sentido». Miramos juntos hacia los campos que se extendían ante nosotros, bañados por la luz del atardecer. Campos que habían alimentado a nuestra familia por generaciones, y que ahora, gracias a una crisis que se convirtió en oportunidad, seguirían haciéndolo de nuevas formas. «La mejor lección que me diste», continuó Ignacio, «es que nunca es tarde para rectificar el rumbo. Que siempre hay un camino de regreso a lo que realmente importa». «Esa es una lección que aprendí de mi propio padre», respondí. «Y ahora tú se la estás enseñando a Santiago». En la distancia, el sol se ponía sobre tierras que seguirían siendo nuestras por muchas generaciones más. Tierras que habían sido testigo de nuestros errores y nuestra redención. Tierras que, contra todo pronóstico, habían unido nuevamente a nuestra familia. «No sirvo para nada», había dicho mi hijo en mi cumpleaños. Pero la vida le había dado una lección que nunca olvidaría. Y yo, un viejo agricultor que se negó a rendirse, había tenido el privilegio de ser parte de esa lección.
Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, sentí una paz que no había experimentado en años. La batalla había terminado, la tierra permanecía, y nuestra familia, aunque golpeada y transformada, estaba finalmente completa de nuevo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que dar una lección importante a un familiar y cuéntame qué harías tú en mi lugar.